Vamos a poner grabar. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy de grandes redes sociales y semánticas y el grupo de físicos que nos acompañan. En el día de hoy va a presentar la charla Nahuel Almeida, una excelente charla, y como para el caso de todos los físicos, para presentarlo como es debido, lo va a presentar el doctor Tamarit en breve. Les recuerdo, bueno, que para hacer preguntas simplemente ahí les pongo el link para que... Es sobre todo para ordenar las preguntas, no para que escriban. Simplemente con que pongan ahí, quiero mi turno, es suficiente, y después al momento de que les toque se abre el micrófono, digamos, y hacen la pregunta e interactúan como quieran. Pero es simplemente para ser ordenado. Y si quieren ser agregados a la lista de difusión, ahí está la información. Bueno, muchas gracias y bienvenido, Nahuel, y es un placer que estés acá porque es un excelente laburo que haces. Así que, Pancho. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos la alegría de presentar a Nahuel, que les cuento un poquito. Nahuel está finalizando su doctorado en física, trabajando bajo la dirección de Orlando Viloni, un colega. De acá también Orlando. Gracias por venir, Orlando. Y bueno, hola, Pancho. La historia de... ¿Cómo andás? La historia de Nahuel es que él empezó a estudiar en Santa Rosa, si no me equivoco, en La Pampa, física. Después, cuando tenía que entrar al tercer año, como muchos físicos, decidió irse a estudiar al Balseiro. Allá se recibió de licenciado, hizo una maestría también en física y eligió hacer su doctorado con Orlando en el grupo de teoría de la materia condensada, grupo nuestro. Así que desde hace bastantes años contamos con la participación de Nahuel como becario y como colega. Es una persona con una amplia formación, muy rigurosa, muy creativo, y en el tiempo que estuvo ha ido colaborando con otras personas. Acá lo veo Juan, Sergio, con varias personas ha ido generando vínculos, también con Martín, conmigo, con Damián, con Juan Porta. Es una persona extremadamente activa, que está ya en su última etapa y que nos va a contar un poquito sobre un tema que es muy importante, que tiene que ver con ataques basados en redes complejas, ¿no? En arquitecturas de nodos que se vinculan entre sí. Él ya les va a explicar esto, y los dejo entonces con Nahuel. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, gracias, Pancho. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve el puntero? ¿Todo ok, verdad? Todo bien, todo muy bien. Bueno, les voy a contar entonces un poco sobre este tema que titulé Estrategias de ataque basadas en centralidad sobre redes complejas, que bueno, está bastante relacionado con una parte de lo que estoy haciendo en el doctorado, digamos, una gran parte de la investigación que estoy haciendo. Les voy a comentar un poco sobre, digamos, algunos resultados, algunas cuestiones en las que hemos avanzado nosotros, y un poco, bueno, en general sobre la temática, que es básicamente tratar de entender la robustez o los puntos débiles de las redes complejas. Bueno, como dijo Pancho recién, yo estoy sobre el final del doctorado. Orlando Viloni es mi director, y además en este trabajo estamos colaborando con Juan Perotti y con Andrés Chacoma. Así que, bueno, después por ahí los voy a mencionar un poquito más. Más o menos el esquema de la charla, de lo que vamos a hablar es: primero vamos a hacer una motivación, digamos, a modo de introducción a la temática y por qué nos interesa a nosotros estudiar este tema. Vamos a hablar de percolación, que percolación es un fenómeno que se estudia mucho en física, en el área de mecánica estadística, y vamos a ver cómo este fenómeno nos provee de todo el marco conceptual que nosotros podemos usar para estudiar este tema.
de robustez y de ataques en redes complejas. Vamos a hablar de medidas de centralidad, básicamente cómo determinar la importancia de los distintos elementos en una red. Vamos a ver cómo eso lo podemos usar para elaborar estrategias de ataque sobre las redes. Vamos a comentar, bueno, un poco en lo que hemos avanzado nosotros y después algunas reflexiones finales. Bien, a modo de introducción, digamos, nosotros estudiamos las redes complejas como un caso particular de los sistemas complejos. Nosotros venimos del área de sistemas complejos, que es un área de investigación que involucra a muchas ciencias distintas. En particular, digamos, yo soy físico y lo encaro desde la física, pero el estudio de los sistemas complejos es intrínsecamente interdisciplinario. Y les voy a mostrar un videíto que hay acá. Esto que van a ver acá es una bandada de estorninos. Son unos pajaritos chiquitos que, como van a ver, tienen una forma muy particular de moverse, de volar. Si ya lo están viendo ahí, fíjense que hay muchísimos pajaritos, muchísimos estorninos que se mueven de una forma bastante llamativa. Es realmente hermoso ver cómo se mueven en el aire, van formando como ciertos patrones, ciertas formas, y de alguna forma se están moviendo de manera coordinada entre sí. Les muestro esto para ilustrar lo que es un sistema complejo. Básicamente, un sistema complejo es un sistema que tiene muchos elementos, en este caso muchos pajaritos. Esos elementos interactúan entre sí de una forma no trivial, digamos. En términos matemáticos, esto se traduce en interacciones que son no lineales entre sí. Y esas interacciones, que por lo general son de alguna forma locales o acotadas, en este caso, digamos, cada estornino tiene cierta limitación, puede ver lo que hacen los vecinos, lo que tiene alrededor, pero no puede ver lo que hace todo el resto, y mucho menos procesar esa información. Pero sin embargo, a partir de estas interacciones que son locales, emergen ciertas propiedades del sistema como un todo, en este caso, patrones no triviales de movimiento. Esto se conoce como propiedades emergentes, básicamente, y es una de las características más importantes de los sistemas complejos. Las propiedades del sistema como un conjunto no se pueden determinar únicamente a partir de las interacciones, no se pueden predecir. Uno ve, digamos, las interacciones individualmente y es muy difícil, a partir de esa información solamente, deducir que el sistema como un todo va a tener tal o cual comportamiento. Otra característica de los sistemas complejos es que no hay alguien que mande acá, digamos, no hay un estornino que dirija toda la orquesta. Este es un fenómeno que es autoorganizado. Este movimiento emerge sin que haya un control, una regulación de algún tipo. Entonces, bueno, todas estas características son propias de esto que nosotros llamamos sistemas complejos. En particular, una de las características, que va a ser sobre la que voy a hablar más que nada ahora, tiene que ver con que muchos sistemas, a su vez, están ubicados sobre una red. ¿Qué es una red? Una red es básicamente un conjunto de elementos con interacciones entre esos elementos. Acá les pongo un ejemplo, digamos, una ilustración. Esto es meramente ilustrativo de lo que sería el cerebro. Nosotros podemos pensar el cerebro como una red de neuronas. Cada neurona podríamos pensar que es uno de estos puntitos. No es así, pero podríamos pensar que cada puntito es una neurona, y que a través de las conexiones sinápticas, esas neuronas se relacionan con otras neuronas que tienen más o menos cerca. De nuevo, estas interacciones entre las neuronas son un proceso básicamente electroquímico,
termina produciendo propiedades que emergen en el cerebro como un todo, como por ejemplo, digamos, la evocación de un recuerdo, la conciencia. Y estas propiedades, si uno mira directamente una sinapsis, y uno puede entender un montón de detalles sobre la sinapsis, no hay forma de solamente mirando las interacciones deducir que todas estas propiedades van a emerger. Entonces, básicamente, las redes complejas, pensadas desde los sistemas complejos, son sistemas complejos que a su vez tienen como sustrato una red. Redes complejas hay de diversos tipos, digamos, así como está el cerebro, hay otros tipos de redes biológicas, por ejemplo, las proteínas, las interacciones entre proteínas forman redes bastante elaboradas, hay redes tróficas de interacciones entre especies y demás. Hay muchas redes tecnológicas, desde, bueno, todo el interconectado de calles, rutas y demás, redes de tendido eléctrico, internet, telefonía, digamos, gran parte de la tecnología que hoy de alguna forma sostiene la sociedad, está estructurada en forma de redes. Y también tenemos redes sociales, digamos, que es por ahí el gran área de este grupo en particular, o de este conjunto de charlas, básicamente de seminarios. Redes sociales, nosotros tenemos redes sociales virtuales como Twitter, Facebook y demás, pero también tenemos redes sociales reales, interacciones verdaderas entre las personas. Bien, entonces, tenemos infinidad de ejemplos donde nosotros podemos encontrar sistemas complejos que están ubicados sobre una red, y sobre lo que vamos a hablar en esta charla es más que nada sobre, de alguna forma, cómo se comprometen estos sistemas a medida que sus elementos dejan de funcionar. A modo de ejemplo, pensemos en la red de tendido eléctrico. Seguramente si se acuerdan que el año pasado, más o menos en junio, tuvimos un gran apagón que cubrió prácticamente toda Argentina, incluso parte de los países limítrofes, y que fue noticia en todo el mundo. Esto se debió a una falla que hubo en un sector de la red, y que por las características que tiene la red, provocó un colapso completo. Digamos, una falla, en este caso local, de un sector de la red, provocó el colapso de todo el sistema. Eso de alguna forma nos está diciendo de que incluso redes súper importantes como la de tendido eléctrico pueden llegar a ser frágiles, pueden llegar a darse estas situaciones donde hay ciertos elementos clave que, si dejan de funcionar, rompen todo, básicamente. Y en general nosotros tenemos como dos, digamos, podemos categorizar los daños que surgen en las redes en dos grandes grupos, básicamente fallas y ataques. Fallas son daños aleatorios, acá lo estoy ilustrando con un temporal en un aeropuerto, que podría ocurrir en cualquier aeropuerto, y que de alguna forma interrumpe la conectividad de la red, pero que ocurre, digamos, azarosamente. Y por otro lado tenemos ataques, que básicamente el ataque es un daño dirigido, digamos, tiene que ver con identificar ciertos elementos y tratar de bloquear esos elementos, eliminar esos elementos, con la intención de hacer el mayor daño posible a una red. En esta charla nos vamos a enfocar más que nada en esta cuestión de los ataques. ¿Por qué es importante estudiar ataques? Digamos? En realidad, digamos, todo lo que tiene que ver con robustez de las redes es importante. Vamos a ver algunas aplicaciones, pero en particular el estudio de los ataques tiene por lo menos dos razones por las cuales está bueno estudiarlo. Por un lado, si nosotros identificamos que determinados ataques pueden romper un sistema de forma muy eficiente, nosotros podemos
evaluar de qué forma habría que modificar el sistema para que esos ataques no funcionen. Básicamente, si nosotros sabemos que, no sé, pensemos en una red informática y sabemos que si hackean determinados puntos, colapsa el sistema, bueno, digamos, hay que buscar la forma de robustecer esos puntos débiles que tiene la red para evitar justamente ese colapso. Pero por otro lado, hay casos donde nosotros estamos al lado de los atacantes. Pensemos, por ejemplo, estamos en un escenario de pandemia, donde tenemos redes de interacciones entre personas, y a través de distintas medidas, como pueden ser medidas de distanciamiento social o vacunación, nosotros lo que estamos tratando de hacer es interrumpir la propagación de un virus a través de una red. Entonces, el estudio de ataques nos puede decir, digamos, nos puede dar indicios de dónde hay que tomar esas medidas, cuáles son los nodos, los grupos de nodos que nosotros deberíamos bloquear a través de aislamiento o a través de inmunización para evitar la propagación de este virus. Entonces, los ataques nos sirven para estos dos enfoques, básicamente. Una cosa que se empezó a ver desde el principio del estudio de las redes complejas es que, digamos, las redes tienen muchas características que son bastante comunes entre los distintos tipos de redes, independientemente de si son biológicas, tecnológicas, sociales. Y entre esas características está la cuestión de que los elementos, pensemos los nodos, por ejemplo, pueden ser bastante heterogéneos entre sí. Puede haber muchos nodos que son prácticamente irrelevantes y puede haber algunos nodos que son claves, que son muy importantes. Cuando ocurren fallas aleatorias, muchas veces lo que pasa es que esas fallas golpean a nodos que en realidad no importan mucho. Fíjense, después de remover estos cinco nodos que están acá, si uno mira la red que queda abajo, la red sigue estando bastante conectada. Eventualmente acá quedaron 2 nodos aislados, pero el resto sigue estando comunicado. Sin embargo, si uno ataca a 2 nodos particulares, digamos 2 nodos que en este caso están muy conectados, solo con remover estos 2, rompemos la red en un montón de pedazos. Entonces, básicamente esto lleva a, digamos, un término que se acuñó, digamos, en el inicio del estudio de la robustez en redes, que es esto de que las redes son robustas pero frágiles. Son robustas frente a fallas aleatorias, pero son frágiles si sabemos dónde hay que atacar. Entonces, digamos, esta observación, que primero surgió desde la observación de redes empíricas y que después se fue elaborando teoría para complementar el análisis, hizo que, bueno, despierte todo un campo de investigación sobre robustez en redes complejas. Dentro de toda la investigación que se hace, digamos que repito que esto es bastante interdisciplinario, uno encuentra, papers donde se evalúa robustez en redes complejas en revistas de todo tipo, digamos, desde sociología hasta física, ciencias de la computación, matemáticas, psicología, digamos, hay literatura muy, muy variada. Del lado de la física, por ahí uno de los aportes más importantes es enmarcar estos fenómenos dentro de lo que es la mecánica estadística y en particular relacionarlo con el fenómeno de percolación. Esto básicamente nos da un marco teórico con el cual nosotros podemos de alguna forma cuantificar, elaborar modelos, hacer predicciones y demás. Básicamente la percolación es un proceso es un fenómeno que nos habla de una transición, en este caso en las redes, entre 2 estados, un estado conectado y un estado desconectado. Si nosotros partimos de una red que está conectada y vamos removiendo los nodos uno por uno, eventualmente se empieza a desconectar la red. La percolación, lo que nos dice es cómo ocurre esa transición.
como de una red que estaba conectada, a medida que la voy rompiendo de a poco, se va destruyendo. Básicamente es eso. Digamos, percolación es bastante más amplio, no surgió para estudiar redes complejas, sino que surgió en la década del 40 más o menos, estudiando otro tipo de procesos, pero aplicado a este contexto es básicamente eso. Entonces, lo que vamos a llamar parámetro de control, digamos, lo que nosotros vamos a controlar, es la fracción de nodos que nosotros vamos a ir removiendo del sistema, de la red. Entonces, fíjense que si nosotros graficamos en función de esta F que está acá, es la fracción nodos removidos, ¿no? Fíjense que esto va desde 0 hasta, bueno, va hasta 1. A medida que voy sacando nodos de la red se va desconectando, y para caracterizar esa desconexión, lo que se suele medir es esto que le llamamos S1, que es el tamaño de la mayor componente de la red, relativo porque lo normalizamos dividiéndolo por el tamaño original de la red. O sea, cuando yo no removí ningún nodo, la red está completamente conectada, por lo tanto esto vale 1, y a medida que voy removiendo nodos, esto va cayendo. Digamos, algo bastante intuitivo. Esto es lo que se conoce como parámetro de orden, digamos, en términos de mecánica estadística, es lo que se le llama parámetro de orden. Y por otro lado, otra de las métricas que se usa para caracterizar es el tamaño medio de las componentes, se llama componentes finitas o componentes descartando la componente más grande, digamos. Básicamente, ese medio que está acá nos dice, si nosotros elegimos un nodo al azar y miramos el tamaño de la componente a la cual pertenece ese nodo, bueno, ¿cuál es el promedio en ese proceso? Digamos, en promedio, nosotros vamos a ver, por ejemplo acá, que si yo agarro un nodo, ese nodo pertenece a una componente de tamaño 4, por dar un ejemplo. Acá, este ejemplo, digamos, es un ejemplo que está hecho sobre una red que tiene 250 nodos. Lo que es interesante es ver cómo cambia esto si nosotros consideramos redes más grandes. Si nosotros vamos aumentando el tamaño de la red, fíjense acá, tamaño 1000 o tamaño 8000, esta curva de acá se va haciendo cada vez como más pronunciada. Fíjense que desde más o menos 0,5 en adelante es prácticamente 0, digamos. Y después empieza como a crecer medio de golpe y hasta que eventualmente llega a 1. De la misma forma, el tamaño medio de las componentes tiene un pico cada vez más notorio. Si uno continúa este proceso evaluando redes cada vez más grandes, eventualmente, para una red de tamaño, digamos, infinito, muy grande, lo que se ve es un cambio discontinuo acá, digamos, en realidad la derivada es discontinua, pero básicamente sería un cambio cualitativo en el que por debajo de 0,5 hay una componente de un tamaño considerable, pero por encima de más o menos este número, digamos, cercano a 0,5, la red está completamente desconectada. Este cambio, digamos, de alguna forma brusco, es básicamente una transición de fase. Es una transición entre dos estados cualitativamente distintos del sistema. Y bueno, por otro lado, el tamaño medio de las componentes eventualmente se hace tan grande que diverge en este punto. Este punto, digamos, donde esto ocurre, se llama punto crítico, ¿no? Acá lo estoy denotando con FC. Y bueno, es básicamente el punto donde ocurre esta transición. Digamos, en el entorno de esta transición, lo que se ve es que estas métricas que nosotros medimos tienen un comportamiento que puede estudiar, digamos, básicamente cerca de la transición, el tamaño de la componente, de la mayor componente, que también se le llama componente gigante, crece como una potencia de la distancia al punto crítico, y la susceptibilidad, que es el tamaño medio de las componentes,
diverge también, digamos, con un determinado exponente que se llama gamma. Digamos, esto que yo les estoy explicando en términos de redes complejas se ve en percolación en general, independientemente si estamos sobre una red compleja o si estamos sobre un sustrato un poco más simple. Digamos, por otro lado, una de las cosas que se estudia es la distribución de los tamaños de las componentes. En este caso, NS nos dice la cantidad de componentes de tamaño S, normalizada por el número de nodos, ¿no? En este caso tenemos componentes de tamaño 3, 5, 6, etc. Y acá de nuevo, lo que uno ve es en una red chica y ubicado en el punto crítico, esto no lo señalicé acá, pero esto es ubicado en el punto crítico, uno lo que ve es que se grafica en escala doble logarítmica, digamos, el tamaño de las componentes y la cantidad de componentes de tamaño. Lo que se ve es que aparece una recta que eventualmente se va curvando. A medida que uno aumenta el tamaño de la red, esa curva se va perdiendo y eventualmente cuando el tamaño de la red es infinito, esto es una recta. Una recta en escala log-log es, de nuevo, una ley de potencia. Básicamente, el tamaño de la distribución de tamaños de las componentes se comporta como una potencia, digamos, del tamaño justamente de las componentes con este exponente tau que está acá. Entonces, fíjense que este fenómeno nos está prediciendo que hay ciertas relaciones en forma típicamente de leyes de potencia, digamos, acá hay algunas de las que vimos y hay otras más, digamos, que básicamente nos van determinando un conjunto de exponentes, que ahora les voy a comentar, que son justamente los de interés. Pero básicamente, digamos, lo que nosotros vemos es leyes de potencia por todos lados. Y esto es algo característico de los físicos que venimos del área de mecánica estadística. Cualquier problema nuevo que vemos, empezamos a buscar leyes de potencia. Y la razón de eso es que el ver este comportamiento en forma de leyes de potencia puede decir de que hay algún tipo de fenómeno crítico, algún tipo de transición de fase detrás del proceso que nosotros estamos estudiando. Digamos, ¿por qué son importantes estas leyes de potencia y en particular estos exponentes? Tienen que ver con un concepto que se conoce como universalidad. Estos exponentes se dice que son universales, en el sentido de que si uno cambia un poco las condiciones, digamos, uno cambia un poco el modelo, esos exponentes suelen no variar. Digamos, estos exponentes suelen depender únicamente de la dimensión del sistema que uno está analizando. Digamos, si uno está analizando un sistema bidimensional, digamos, en el plano, esos exponentes tienen ciertos valores. Si uno analiza un sistema en el espacio, en 3 dimensiones, tienen otro. Y si uno analiza sistemas en redes complejas, donde hay básicamente una dimensión, se le llama dimensión crítica superior, los exponentes son los mismos, casi independientemente de la red que uno está considerando. Entonces, estos exponentes de alguna forma son universales, cambiando un poco el modelo que uno está estudiando, los exponentes se mantienen constantes. Además, estos exponentes no son independientes, sino que hay relaciones entre estos exponentes. Básicamente, en el fenómeno de percolación estándar, solamente hay 2 exponentes que son libres, el resto se obtiene a partir de relaciones entre sí. Entonces, bueno, de alguna manera, obtener estos exponentes nos permite tener una caracterización bastante buena del proceso que nosotros estamos estudiando. Bien, hasta ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfectamente, Nahuel. Ok. Bien, entonces, lo que vimos hasta ahora es un poco la teoría desde el lado de la física que nosotros usamos para
analizar este fenómeno de robustez en redes complejas. Pasemos ahora a la parte de lo que es centralidad. Digamos, las medidas de centralidad básicamente nos permiten tener una idea, digamos, cuantitativa de qué tan relevante o qué tan importante es cada nodo. Yo, digamos, estoy hablando siempre en términos de nodos, pero uno podría también hablar de centralidad en los enlaces, digamos. Podrían ser los enlaces lo importante y no los nodos, o ambos. Digamos, para simplificar la charla voy a hablar solamente de nodos, además, digamos, particularmente porque el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver más con centralidad en nodos que en enlaces. Pero bueno, todo se puede, digamos, siempre hay un análogo entre enlaces y nodos. Determinar la centralidad de un nodo es algo para nada trivial. Depende de un montón de cosas. Depende no solo del tipo de red que uno está analizando, sino también de qué proceso a uno le interesa analizar en cada una de las redes. Vamos a repasar algunas de las métricas que por ahí son más conocidas. Dentro de lo que son métricas locales, la métrica que más se usa de todas es el grado. El grado de un nodo es la cantidad de vecinos que tiene. Digamos, es la más intuitiva de las medidas de centralidad, es ver qué tan conectado está un nodo. Un nodo que está muy conectado y probablemente sea importante, y un nodo que está poco conectado posiblemente no sea tan importante. Digamos, esta es la métrica más básica que se usa. Y es local porque la única información que yo requiero de la red es el nodo en cuestión y el entorno más cercano. Sobre esta medida hay distintas generalizaciones o distintas variantes que se han ido incorporando. Una que se usa mucho en el ámbito científico es el índice H, digamos que se usa más que nada en términos de publicaciones y citas, pero básicamente en una red el índice H nos dice la cantidad, digamos, es el máximo valor H tal que yo tengo H vecinos, cada uno de los cuales a su vez tiene H vecinos. Digamos, en términos de paper y publicaciones yo publiqué H papers y cada uno de esos H papers tiene al menos H citas. Esto es un poco, digamos, una variante del grado, y también es local porque solamente me interesa saber el nodo, los vecinos y eventualmente los vecinos segundos, digamos, los vecinos de los vecinos. No necesito más información que esa. Otra métrica que apareció hace algunos años es la influencia colectiva, que básicamente nos dice que la centralidad de un nodo depende no solo del grado, digamos, en este caso acá está el grado -1, sino que también depende de los grados de los vecinos, pero no de cualquier vecino, sino de los vecinos que hay sobre una bola a distancia L del nodo central. Si la distancia L es 1, serían los primeros vecinos. Básicamente yo sumo los grados de todos los primeros vecinos. Pero esta métrica se podría pensar en, digamos, sumar los segundos vecinos, los terceros vecinos, los cuartos vecinos. Esto de alguna forma generaliza el grado, porque si yo tomo una bola con L igual a 0, básicamente recupero la centralidad de grado. Y es bastante interesante, voy a retomar, digamos, más adelante sobre esta métrica, pero es interesante tanto desde el punto de vista teórico, cómo surge, como desde el punto de vista de aplicaciones, porque realmente da muy buenos resultados en algunos casos. Y bien, otra de las métricas que se ha usado mucho es el cornes de cada nodo, que es un poquito más difícil de definir, pero básicamente tiene que ver con asigna un valor numérico a cada nodo de la siguiente forma. A todos los nodos que tienen grado 1, digamos, a todos los que tienen un solo vecino, el valor de cornes es 1. Una vez que asigno eso, retiro todos esos nodos de la red, en este caso sacaría estos dos, por ejemplo, y todos los que siguen, que ahora tengan grado 1, este quedaría con grado 1, sigue teniendo el valor de cornes 1.
aplico ese proceso iterativamente hasta que ya no puedo más. Entonces, y eso me daría todos los que tienen centralidad 1. Después paso a los que tienen centralidad 2. Básicamente son los que, una vez que termino ese proceso, tienen 2 vecinos solamente. Y de nuevo, si los saco y me fijo los que van quedando, todos esos tienen centralidad 2 hasta que ya no puedo hacer más ese proceso. Y ahí sigo con 3, 4, 5, etc. Eso básicamente nos dice, digamos, es una medida que distingue entre lo que es centro y periferia de las redes. Digamos, los que tienen centralidad más grande son los que están como más en el núcleo de la red, y los que tienen centralidad más baja son los que están más en los alrededores, en la periferia. El cornes también se ha utilizado bastante en la literatura, y hay también, bueno, varias variantes y demás. Por otro lado, tenemos métricas que le llamamos globales. Una de las más usadas de estas métricas es el betweenness. El betweenness básicamente nos dice qué tan en el medio está un nodo. La definición es la siguiente. Este sigma que está acá, sigma ST, me dice la cantidad de caminos geodésicos. Un camino geodésico es un camino de mínima longitud entre los nodos S y T. Y el término de arriba nos dice la cantidad de caminos geodésicos entre S y T que pasan por el nodo I. Entonces, imaginemos que este rojo es el nodo I. Hay un montón de caminos que van a pasar a través de este nodo, por ejemplo, comunicando el lado izquierdo con el lado derecho de la red. Entonces, este nodo que está acá va a tener un valor de betweenness alto, porque básicamente está en el medio. Digamos, si yo quiero ir de un lado a otro, sí o sí tengo que pasar por este nodo. Y fíjense que en este ejemplo particular que les estoy mostrando, el grado de este nodo es 2, digamos. En términos de conectividad, es un nodo que no llama para nada la atención, al contrario, es de los menos centrales que tiene la red. Sin embargo, si yo lo saco, desconecto 2 bloques. Entonces, en cierta forma es importante, o para ciertos procesos podría considerar que es importante por más de que no esté tan conectado. Esta cuestión, digamos, está relacionada con una frase que se hizo muy popular de un científico que se llama, de apellido Granovetter, que básicamente nos habla de la fuerza de las conexiones débiles. Básicamente, este nodo que parece débilmente conectado, en realidad es muy importante porque es el puente entre dos comunidades o entre dos grandes bloques de la red. Este paper está muy bueno, digamos, discute mucho eso, desde el punto de vista más desde la sociología, pero básicamente pone en evidencia una limitación de usar métricas que solamente miren la conectividad, porque bueno, muchas veces la conectividad no es suficiente para caracterizar qué tan importante es un nodo. Otra métrica parecida se llama closeness, bueno, no sé bien cómo sería en español, si cercanía o qué, que básicamente nos dice, digamos, yo tomo un nodo, me fijo la distancia de ese nodo a todos los otros y calculo sería la media, creo que es la media armónica esta, si no me equivoco. Básicamente sumo las inversas de todas esas distancias. Y esto lo que me dice es, digamos, que un nodo central, de acuerdo con esta medida, es un nodo que está cerca de todos, digamos, no está demasiado lejos de nadie. En cierta forma, betweenness y closeness son complementarios y están relacionados. Y están relacionados a partir o en términos de flujos sobre la red. Un nodo con alto betweenness nos dice que va a ser un nodo muy cargado, va a haber mucho flujo de información a través de ese nodo porque sí o sí tiene que pasar por acá. Por otro lado, un nodo con closeness alto, lo que nos dice es que es un nodo que es consciente del flujo, digamos, que hay en la red. Es un nodo que conoce más o menos cómo se articula la red. Más o menos, digamos. Esto es como algo más o menos intuitivo como para tener en la cabeza qué mide cada cosa.
Otra métrica que también es global es la centralidad de autovector, que básicamente nos dice que la centralidad de un nodo es proporcional, una constante, digamos, acá C, a la suma de las centralidades de sus vecinos. Esta suma va solo sobre los vecinos del nodo. Es decir, yo soy importante si y solo si mis vecinos son importantes. Para encontrar, digamos, estos valores hay que resolver esto iterativamente y básicamente la resolución de esto es equivalente a plantear un problema de autovectores y autovalores, donde la matriz que aparece acá es la matriz de adyacencia de la red. Esta también es una centralidad que se usa mucho en la literatura, un poco porque, digamos, es más o menos piola para hacer teoría, porque al ser un problema de autovectores hay muchos recursos teóricos que se pueden usar para sacar resultados analíticos, pero también, digamos, tiene cierta fundamentación detrás. Entonces, hablamos recién sobre métricas locales y globales. En general hay muchas dimensiones en las cuales nosotros podemos observar las métricas. Primero lo conceptual, digamos, las primeras métricas que yo les mostré lo que miden es conectividad, el grado, el collective influence y ese tipo de métricas miden qué tan conectado está un nodo. Por otro lado, betweenness, closeness y demás miden cosas un poco por ahí, no sé si más abstractas, pero digamos, más relacionados con flujos, más relacionados con información que anda dando vueltas por la red. Esta es la cuestión de la localidad o globalidad de las métricas, y esto va, digamos, siempre en compromiso con la complejidad computacional que tiene el cálculo de cada una de estas métricas. Esto es algo que no es, digamos, que es importante tener en cuenta porque muchas redes están compuestas por millones o incluso billones de nodos, y hay ciertas métricas que es imposible calcular en redes tan grandes. Entonces, por más de que sea una métrica extremadamente buena, si no tengo los recursos computacionales como para calcularlo, no me sirve de nada. Entonces, estas dos cuestiones siempre van de la mano. Y la otra cuestión es que las métricas se pueden definir en términos de la topología o de la estructura de la red. Grado y betweenness son dos ejemplos de eso, digamos, solamente me importa la estructura. Pero otras métricas se pueden definir a partir de procesos dinámicos que ocurren sobre la red. Por ejemplo, no les mencioné el PageRank, que es una de las métricas más conocidas. PageRank básicamente hace un ranking de los nodos pensando en un proceso básicamente difusivo, un caminante aleatorio que va recorriendo la red. Entonces, a partir de crear una dinámica sobre la red, uno puede definir la centralidad de los nodos. Otro ejemplo podría ser tomar una dinámica de un proceso epidémico, un modelo como el modelo SIR, por ejemplo, y a través de ese modelo decir, bueno, los nodos más centrales son los nodos tales que si yo los saco, me repercute de forma más significativa en la propagación de la epidemia. Entonces, a partir de un proceso dinámico, yo defino una medida de centralidad. Bien. Pasamos entonces a lo que sería el tema en sí de la charla, que son los ataques basados en centralidad, o cómo nosotros, a partir de una medida de centralidad, podemos elaborar, ingeniar una estrategia de ataque sobre la red. En general, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que vamos a atacar, nodos o enlaces, o ambos. La literatura que hay sobre el tema aborda todos los casos, básicamente. En algunos casos es relevante estudiar los nodos, en otros casos es relevante estudiar las conexiones, y en otros casos los dos. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente es un modelo de propagación de epidemias con vacunación, básicamente, se traduce en un ataque que es tanto de enlaces como de nodos. El virus se propaga a través de enlaces y las vacunas interfieren en los nodos. Entonces, ese modelo usa una mezcla de ataques en nodos y de enlaces. Bueno, por otro lado hay que definir cuál es la centralidad que nosotros vamos a usar, que puede ser una o puede ser una combinación de varias.
Y por último, algo que es importante es pensar el ataque, digamos, ¿cómo pensar el ataque? Si es que yo voy a remover todos los nodos que quiero de una, digamos, identifico los más centrales y los saco, o voy sacando de a uno y cada vez que lo saco voy recalculando la centralidad. Por lo general las métricas locales como el grado, por ejemplo, si yo saco un nodo de la red, el grado a lo sumo cambia en 1 o nada, digamos. Las métricas locales no cambian demasiado a medida que yo voy alterando la red. Pero las métricas globales pueden cambiar radicalmente. El bitwitness de un nodo, digamos, un nodo podría tener un bitwitness muy, muy bajo, y cuando yo saco un nodo, digamos, de otro lado de la red, de repente se vuelve súper relevante, súper importante. Y bueno, y por lo tanto, esa medida de centralidad, a medida que yo voy alterando la red, va cambiando mucho. Entonces, decidir si se actualiza o no esa medida de centralidad es bastante relevante, y vamos a profundizar un poquito sobre eso. Bien, digamos, algunos, muy por arriba, digamos, algunos trabajos así medio destacados que hay en la literatura. En este artículo de acá del año 2000, que es uno de los primeros, digamos, en este tema, los autores lo que estudian es el ataque por grado inicial, en este caso, donde yo no recalculo el valor del grado a medida que voy atacando, y lo que logran es ponerlo, digamos, usando la percolación como marco teórico, encontrar la resolución analítica y mostrar, digamos, cuál va a ser el punto crítico para este ataque. Y aunque no lo explicitan en el trabajo, modificando un poquito las cuentitas, se puede mostrar que el ataque por grado pertenece a la misma clase de universalidad que percolación estándar, donde percolación estándar sería ataques aleatorios, digamos, fallas aleatorias. Básicamente lo que nos dice es que en términos de transiciones de fase, cualitativamente no hay diferencia entre atacar por grado y atacar aleatoriamente. Sí hay diferencia en términos del punto crítico. El punto crítico, obviamente, va a ser mucho menor en el ataque por grado, porque necesito remover menos nodos para romper la red. No sé si hice tanto énfasis en eso cuando hablé de percolación, pero el concepto de universalidad dice que los exponentes críticos no cambian cuando cambia el modelo, pero sí el punto crítico. El punto crítico sí depende de los detalles del modelo. Otro de los papers que tuvo bastante repercusión es este que está acá, donde los autores estudian principalmente pensando en infraestructuras como tendido eléctrico, internet y demás, varias variaciones de ataques por grado y por bitwitness, tanto iniciales y recalculados. Y básicamente como que se empieza a vislumbrar que el bitwitness, por lo menos en algunos casos, puede ser bastante más agresivo que el ataque por grado. Digamos, como que si bien es una métrica cara para computar y demás, como que estaría valiendo la pena estudiarla, porque parece que es capaz de identificar ciertas debilidades que en términos de grado no existen. Esta cuestión de la fuerza de los enlaces débiles, básicamente, parecería ser relevante. Y por último, este último artículo que está acá, que es donde los autores presentan, digamos, un problema de encontrar influencers en una red, lo reformulan en términos de lo que se llama percolación óptima, que básicamente sería, bueno, determinar la mejor estrategia de ataque para una red, la que la destruye lo antes posible. En determinado régimen, digamos, este problema es un problema, digamos, NP completo para resolver. Con determinadas aproximaciones ellos hacen una resolución de esto, digamos, aproximada, y a partir de esa resolución lo que se deduce es que la centralidad de collective influence
es bastante relevante. O sea, básicamente lo que dicen ellos es que Collective Influence debería ser la mejor medida de centralidad para romper las redes lo antes posible. Obviamente esto no es general, no es válido en todos los casos, pero bueno, es muy significativo por el trabajo que han hecho. Y por otro lado, digamos, una dificultad que tiene este campo, que ya lo dije un par de veces, digamos, de ser tan interdisciplinario y al haber tantas formas distintas de estudiar, yo les conté percolación, pero hay un montón de criterios distintos con los cuales se estudian los ataques en redes, es muy difícil comparar resultados. Cada uno de los que, digamos, cada paper donde se presenta una métrica es la mejor métrica del mundo en ese paper. Y cuando uno se pone a comparar, bueno, digamos, nunca hay una métrica mejor, siempre depende de detalles, depende del tipo de red, depende de los procesos dinámicos que hay y demás. Entonces es muy difícil comparar resultados. Hay dos papers, digamos, bastante relevantes, donde hacen un análisis comparativo con un montón de métricas en muchas redes distintas, y eso ayuda bastante, pero aún así sigue habiendo limitaciones. Digamos, por más de que están estos estudios comparativos, no queda claro, digamos, si hay una estrategia mejor que otra, o de qué depende, y demás. Estos estudios evalúan distintos aspectos. Por un lado, la eficacia de cada ataque, o sea, qué tan fácilmente rompen una red. Esto está, digamos, evaluado en estos estudios en un montón de redes distintas, sintéticas y reales. Por otro lado, la complejidad computacional. Obviamente, los mejores ataques suelen ser los más lentos. Y después, correlaciones entre los ataques. Básicamente, digamos, si yo uso dos medidas de centralidad distintas, ¿qué tan parecidos son los rankings de los nodos que me arman esas medidas? Y de nuevo, en estos dos artículos se ve que el ataque por bitwitness recalculado es de los más violentos, de los más agresivos, en la mayoría de los casos, digamos. Con la desventaja de que es uno de los más costosos. La complejidad computacional es cúbica, digamos. Para redes grandes ya es directamente imposible de aplicar. Entonces, bueno, digamos, partiendo un poco de esto, nosotros lo que quisimos ver es cómo, digamos, estudiar un poco en detalle, más que nada, bitwitness, y tratar de entender un poco por qué es tan agresivo, digamos, por qué es tan buen ataque, y a ver si podemos sacar algo de información de eso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue básicamente comparar el bitwitness con el grado de los nodos. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos, Martín? Te quedan más o menos 10 minutos, ponerle, puede ser 15 si te hace falta. Bueno, vamos a hacer una comparación entre estas dos métricas. El grado, digamos que ya dijimos que es una medida local, que representa la conectividad de los nodos y que es extremadamente barata de computar, y por otro lado bitwitness, que tiene una interpretación más en términos de información que pasa por este nodo, y que al ser global es bastante más cara. Y en los resultados que voy a mostrar acá, vamos a hacer diferencia entre ataques iniciales y recalculados. Voy a usar líneas punteadas para los iniciales y líneas completas para los recalculados. Y bueno, entre grado bitwitness y fallas aleatorias, que sería esto, como para comparar. Y nosotros trabajamos principalmente con dos modelos de redes. El modelo de Erdős-Rényi es el modelo más sencillo de redes complejas, es el modelo más aleatorio, donde básicamente tengo un conjunto de nodos y cada nodo puede estar conectado con otro con la misma probabilidad, digamos. Y por el otro lado, un modelo de redes espaciales, en este caso redes planares, que es la triangulación de Delaunay, que básicamente yo tiro nodos al azar en el plano y los voy uniendo formando triángulos con ciertos criterios hasta formar básicamente este tipo de redes. Les paso a contar primero de las redes de Erdős-Rényi, digamos.
¿Por qué un poco elegimos esto? Porque es el modelo más simple que hay de redes complejas, donde los nodos no están correlacionados entre sí. Y además es un modelo bastante homogéneo, en el sentido de que no hay nodos muy centrales, ni en términos de conectividad, ni en términos de bitwitness. Todos los nodos son bastante parecidos entre sí. Entonces, este sería como el baseline, sería como decir, bueno, acá no hay nada que me diga que bitwitness tiene que ser mejor que otro tipo de ataques. Y lo que nosotros vemos, graficando, esto es el S1 que yo había mencionado antes, acá está como el CGCC, pero es lo mismo, el tamaño relativo de la componente gigante en función de la fracción de nodos removidos. Lo que se ve es que en ataques, todos los ataques son mejor que fallas aleatorias, por lejos. Pero además, el ataque que parece ser el más agresivo es el de bitwitness, recalculado, aunque sin mucha diferencia. La cuestión es que esta es una red chica. Si uno empieza a agrandar la red, lo que se empieza a ver es que todos estos ataques hasta acá son más o menos lo esperado en términos de percolación, digamos. Una transición entre 0 y algo que empieza a crecer. Sin embargo, bitwitness recalculado es distinto en el sentido de que es muy violenta la transición, es muy abrupta. De hecho, si uno mira este pedacito de acá, al principio el ataque se va haciendo como... Nahuel, ¿ese es recalculado? O el... Sí, el bitwitness recalculado. Ok, los puntitos son no, ok. Claro, son los iniciales, los puntitos, y los sólidos, los recalculados. El bitwitness se va haciendo como peor al principio, fíjense, se va pegando cada vez más al ataque aleatorio, sería, a las fallas aleatorias, y de golpe colapsa la red completamente. Esto no tiene pinta de una transición como las que les conté antes, que son transiciones de segundo orden, sino que tiene más pinta de lo que se llaman transiciones de primer orden, que es donde hay un salto, una discontinuidad en el parámetro de orden. Parecería como que de acá, si uno va a tamaños mucho más grandes, de golpe salta hasta acá abajo. Y eso es algo bastante llamativo. Percolación es como el paradigma de las transiciones de segundo orden, las transiciones continuas. Ver discontinuidades en esto es notorio. Bueno, nosotros esto lo paso medio rápido, pero básicamente ¿por qué pasa esto? No lo tenemos del todo claro, pero lo asociamos a que justo antes de la transición hay... la red se vuelve heterogénea en términos de bitwitness. Digamos, cuando uno va removiendo nodos usando el algoritmo de bitwitness, empieza a ver cómo empiezan a surgir naturalmente estos nodos importantes, estos nodos de bitwitness alto. Entonces, en este punto, la red el ataque los puede identificar y los puede ir rompiendo, desintegrando la red muy rápidamente. Entonces, la duda que nos surge a nosotros es si esta transición es de primer orden. Nosotros hicimos un análisis que Sergio comentó en la charla anterior, se llama análisis de tamaño finito, de escaleo de tamaño finito, que es básicamente ir variando los tamaños del sistema y encontrar cómo varían las cantidades, y eso nos da una aproximación de los exponentes. Y tiene pinta de que, en realidad, la transición no es discontinua, digamos, no es de primer orden, es una transición que es continua, pero con exponentes que son no triviales, con exponentes que no son lo que se llaman exponentes de campo medio, que son los que ocurren en percolación usualmente. Cuando nosotros vimos esto nos llamó mucho la atención y después fuimos viendo que en realidad esto se puede enmarcar dentro de un fenómeno que se estudió mucho en los últimos años que se llama percolación explosiva, que básicamente son variantes de la percolación en donde justamente los exponentes son no triviales y donde da la sensación de que la transición es de primer orden. En otros términos, lo que se ve es justamente un cambio muy abrupto de un estado conectado a uno desconectado. Algo que, digamos, por ahí está bueno resaltar acá es que, digamos, por un lado al principio parece que el ataque es malo porque no rompe nada la red, pero hay como un peligro acá porque
uno se podría estar aproximando a este punto sin saberlo. La red se mantiene conectada, posiblemente la red siga siendo funcional, pero en realidad hay algo que se está deteriorando y que pasado este punto provoca un colapso del sistema. Entonces, de alguna forma, un ataque como el de grado te va advirtiendo que la red se está rompiendo, pero un ataque por bitwitness no te lo advierte, o hay que buscar alguna otra métrica, digamos, algún otro precursor que nos diga que esta transición tan violenta va a ocurrir. Si vos estás en el sistema, ¿hay alguna forma de darse cuenta de que está siendo atacado como bitwitness? Intentando invertir un poco, buscar una pregunta para esa respuesta que acabas de decir. Depende un poco del caso. Si vos pensás, por ejemplo, en una red donde hay, una red de tránsito, digamos, tránsito en las calles. Básicamente el bitwitness te dice qué tanto flujo de tránsito está pasando por cada nodo. Lo más probable es que los embotellamientos ocurran donde hay un flujo más concentrado. Entonces, uno podría pensar que un ataque por bitwitness en realidad es una forma de fallas en redes, donde lo que falla es, digamos, donde las fallas ocurren por una sobrecarga en el flujo. Así como en el tránsito, esto también podría pasar en términos de electricidad en una red de tendido eléctrico o de información en Internet, digamos. Entonces, el ataque por bitwitness también se podría pensar como una forma de falla o algo que uno esperaría encontrar en sistemas reales, ¿no? Siempre dentro de ciertas aproximaciones y demás. No sé si más o menos eso es lo que vos preguntabas, Benja. Sí, me retan acá porque era el slide, perdón. Bien, entonces les cuento medio rapidito la parte de las redes de Delaunay. Digamos, después de estudiar las redes de Rosrelli, vimos algunos, un par de artículos donde estudiaban ataques en redes espaciales, y decidimos estudiar estas redes porque dentro de las redes planares son las redes más robustas, son las redes más, digamos, como visualmente ya se ve como más armadita, son máximamente densas. No puedo agregar más links acá porque dejaría de ser planar, o sea, dentro de las redes planares son las más densas, y lo que se ve es que, de nuevo, no hay hubs. Hubs son los nodos con muchos vecinos, básicamente, de nodos centrales en términos de grado, pero sí hay una distribución heterogénea del bitwitness. Hay ciertos nodos, por ejemplo, probablemente este de acá, que tiene un bitwitness más grande que los de la periferia. Nosotros repetimos estos experimentos y lo que empezamos a ver es que a medida que el tamaño crece, los ataques por bitwitness se van ocurriendo cada vez antes, y eventualmente, en el límite de tamaños muy grandes, la transición ocurre en cero, básicamente. O sea, removiendo una fracción despreciable de nodos, la red se destruye. Cuanto más grande es, en proporción más débil es la red. Y acá sí se ve, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido comprobar, una transición de primer orden en los ataques por bitwitness. Es decir, que hay un salto cuantitativo del tamaño de la componente conexa, de la componente gigante, perdón, y que ocurre en F igual a 0. Esto nos está diciendo que las redes planares, por más, digamos, si yo tomo la red planar más robusta que hay, sigue siendo particularmente frágil frente a bitwitness. Y básicamente, si uno grafica, hace como una foto del ataque, acá están graficados los nodos, digamos, no están los enlaces, sino que solo los nodos. Los nodos negros y los grises son los que remueve el ataque por bitwitness, y los nodos azules y naranjas son dos componentes que se forman en digamos, justo cuando saqué la foto. Pero básicamente lo que hace el ataque por bitwitness es crear como un caminito identifica la fragilidad de este camino y lo va destruyendo. Entonces, fíjense que si yo remuevo una línea en un plano, en proporción, la cantidad de elementos que yo estoy removiendo es despreciable. Y después lo que nosotros analizamos es un poco una variante de bitwitness que se llama bitwitness acotado, que es, tomo todos los caminos para computar el bitwitness con un máximo de longitud, o sea, solo los caminos que tienen longitud menor o igual a L. Esto me permite hacer una variación
continua más o menos, digamos, entre una métrica local y una métrica global. Entonces yo podría ir viendo cómo el sistema se cambia el comportamiento en función de qué tan global es la métrica. Entonces, a medida que nosotros aumentamos este L de acá, vamos capturando información global del sistema y eventualmente esta transición va ocurriendo cada vez con menos nodos removidos hasta que eventualmente se llega a el equivalente de no usar el bitwitness acotado, o sea, usar el bitwitness completo. Si uno grafica la diferencia entre el punto crítico con el bitwitness acotado y el punto crítico con el bitwitness global, uno lo que ve es que eventualmente esa diferencia se va a cero y hay un scaling, digamos, de este punto que llamamos el estrella, donde ya se vuelven indistinguibles usar el ataque acotado y usar el ataque completo, y que eso, bueno, escala de una forma que es prácticamente lineal con el tamaño del sistema. Es decir, si fuese 1, digamos, este exponente 1, si el escaleo fuera lineal en el tamaño del sistema, lo que nos estaría diciendo es que cualquier métrica, cualquier métrica acotada de bitwitness está perdiendo información. Como que el bitwitness completo es necesario en el sentido de que necesito sí o sí esa información global para romper la red lo antes posible. Y lo último que les comento es que también encontramos algo que llama la atención, y es que si se fijan en el ataque por grado recalculado es este y el inicial es este. O sea, el recalculado es peor que el inicial. En este caso, actualizar la métrica de centralidad no solo no mejora, sino que empeora el ataque. Eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y que en términos de, digamos, si uno lo analiza en términos de bitwitness acotado, uno lo que ve es que si uno usa caminos de longitud muy corta, el ataque recalculado es peor que el inicial, y a medida que uno va incorporando información de nodos más lejanos, uno va haciendo cada vez más global esta métrica, se vuelve el comportamiento más intuitivo, que básicamente recalcular la métrica mejora o da más información y por lo tanto mejora el ataque que no hacerlo. Bien, para terminar, dos cositas nada más. Por un lado, ciertos límites de los modelos que yo presenté. Yo hablé casi exclusivamente de percolación. Percolación básicamente establece que la funcionalidad de la red depende exclusivamente de la conectividad de la red, y en realidad eso no siempre es cierto. Uno podría tener una red que todavía está conectada, pero que perdió la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, este es un caso donde la funcionalidad se pierde cuando las comunidades que hay en una red dejan de superponerse, digamos. Este es un artículo, no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente la red se mantiene conexa, pero ya perdí, digamos, la red dejó de funcionar, básicamente. Lo mismo en términos de dinámicas. Puede ser que para detener una epidemia no haga falta desconectar la red, sino hacerla cada vez más esparsa, y aunque esté conectada, si está débilmente conectada, la epidemia se impide. Y por último, como este tema de buscar los mejores ataques a una red nos puede llevar a la definición de buenas métricas de centralidad. Entonces, yo les había mencionado este paper donde se introduce el Collective Influence, y básicamente, digamos, lo que hacen los autores es, a partir de resolver el problema de percolación óptima, es decir, buscar cuál sería la estrategia más eficiente para romper una red, surge como subproducto de ese análisis una aproximación que nos da una buena métrica para detectar influencers, básicamente, o nodos importantes. Y bueno, corto por acá. Bueno. Les agradezco a Orlando, Andrés y Juan, que son colaboradores en este trabajo, y bueno, espero las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada,
Excelente la charla, muy buena charla, me encantó y está bastante relacionado con varias cosas. Así que, bueno, no por ser el que modera, sino porque escribí primero la pregunta, voy a arrancar yo con la pregunta. Nosotros, bueno, en un par de charlas atrás que hablamos de la detección de influencers en Twitter, digamos, nosotros lo que hicimos al final, bueno, detectamos que la centralidad, por lo menos en la red de Twitter, era básicamente una combinación entre cuán activo es, o sea, para la difusión de una noticia o lo que sea, es tan importante el nivel de actividad como la centralidad. Y como medida de centralidad lo que usamos fue digamos, una combinación entre Between, Agent Vector o sea, un promedio de varias. Utilizamos eso y obtuvimos muy buenos resultados. Lo cual me llama, digamos, una cosa que nos quedó para probar fue la influencia colectiva. Y lo que estaba viendo según la definición que vos tenés ahí, vos la pusiste como local, pero la influencia colectiva, si el L crece, pasa a ser global. Claro, digamos... Está en el medio, está en el medio. Es como, es comparable al between acotado tuyo, ¿no? Claro, se podría hacer un análisis parecido. ¿No? De hecho, eso era lo que yo te estaba preguntando, si hay un análisis como ese para la influencia colectiva y provoca la misma transición, digamos, de la discontinuidad con L suficientemente grande para considerar una medida global, digamos. Ah, se cayó. Hola. No, Hola, Martín, yo te escucho, Sí. vos, pero Nahuel no. Bien, sí, se cayó la conexión de Nahuel, me parece. Nahuel, a ver, para. Estamos sin audio, Nahuel, tuyo. A ver, voy a pensar. Sin audio y sin video, está congelada la imagen. Pero el puntero se sigue moviendo, eso es lo extraño. Se le colgó la conexión del celular, porque me parece que lo vemos y lo escuchamos a través del celular. Ahí está. O sea, tiene asociado ya va a entrar de nuevo. Bueno, ahí vuelve. Voy a parar la grabación y voy a volverla. Hola. Ahí estamos, bueno, ahí vuelvo la grabación, pero bueno, para cortar esa parte por lo menos. No sé dónde me quedé. No llegaste, termina, cuando te hice la pregunta, se murió. Así que volví a contar, o sea, yo lo que me preguntaba es si con él es suficientemente grande, pasaría a ser una medida global, y creo que, y si se sabe, si se produce el mismo, digamos, el mismo transición en grado, el mismo cambio de grado a una transición de grado 1, creo que le llaman a ustedes, no soy físico, pero por lo que entendí sería así, ¿no? Sí, primer orden son las discontinuas y segundo orden son las continuas. Yo lo que te decía es que nosotros implementamos Collective Influence, pero no para todo L, sino para Ls cortos. Y lo que vemos es que para un mismo L, el between es un poco mejor que el Collective Influence en estas redes planares, ¿no? Un poco, ¿por qué puede ser eso? Collective Influence surge de un desarrollo que se hace sobre redes, con la hipótesis de que las redes son esparsas de alguna forma, claro, y que tienen pocos ciclos cortos, digamos. Son casi árboles, básicamente.
Las redes de Delaunay son todo lo contrario, pues son son dos triángulos. Entonces, en ese sentido, no hay por ahí fundamentos teóricos que digan que esta métrica debería ser la mejor. De todos modos, es algo que a mí personalmente me gustaría analizar. Debemos hacer algo parecido a lo que estamos haciendo con Bitwitness con esta métrica, sobre todo porque es más barata, un poco más barata de calcular que el Bitwitness. Sí, aparte, sí. y poner diferentes, no sé si en ErdoRENI, en ErdoRENI aparentemente es óptima esta, digamos, o no. Según los autores, sí. Yo no lo pude comprobar a eso, por dos motivos. Me escapa un poco la parte teórica, digamos, como para seguirla. No la puedo seguir completamente. Y en la parte, digamos, de comprobación computacional, ellos no hacen. Y bueno, digamos, habría que implementarlo y ver. Sí, según ellos dicen, sí, pero bueno, habría que verlo. Pero está interesante para eso de paro, porque así llegamos todos a preguntar. Sergio, seguía Sergio Canas, habilita el micrófono y... Bueno, excelente la charla, Nahuel, como siempre. Felicitaciones. Gracias, Sergio. Yo tengo, en realidad son dos preguntas. Una es, porque no entendí bien una cosa, y otra es más a los resultados. La primera, cuando trabajan en la red de ErdoRENI, ¿ustedes arrancan con una red totalmente conexa o una red que ya tiene removido alguna fracción de sitios? No, es digamos, completamente conexa o no, dependiendo del grado medio. Nosotros lo que hacemos es generamos una red de un dado tamaño con un dado grado medio. Si ese grado medio es ponerle 5, yo los ejemplos que di es con grado medio igual a 5, prácticamente siempre está completamente conectada. A veces por ahí te queda algún nodo aislado y demás. Si el grado medio es un poco más chico, no está completamente conectada. Okay. Entonces ya partís de una red que está parcialmente destruida. Entonces, en las dos redes, por lo que entiendo, tanto la de ErdoRENI como la red esta Planar, básicamente cuando arrancan, todos los nodos son esencialmente equivalentes, ¿verdad? O sea, yo entiendo que todos van a tener básicamente un Bitwitness muy parecido. En la de ErdoRENI sí, en la otra no. En la otra no por las condiciones de contorno, básicamente. Claro, los periféricos tienen mucho menos Bitwitness, digamos. Ok, pero ahí en ese caso, cuando la C es muy grande, van a tener mucho más en el medio que periférico, porque es una red básicamente plana. Sí. Hay la influencia. Entonces, me llama la atención en ese caso, y por eso no sé si pasa lo mismo en la ErdoRENI, ese patrón de fractura que aparece, que se les parte en dos por el medio, ¿eso siempre pasa? ¿O a veces se les parte en varios fragmentos? ¿Cómo es la cosa? Digamos, primero, hay una distinción acá entre usar Bitwitness recalculado y no recalculado. En el no recalculado no se ve tan claro esto. En el recalculado es donde se ve más claro. Y yo acá saqué la foto en el momento en donde se produjo el mayor salto en la componente gigante. Y el momento donde se produce el mayor salto en la componente gigante, en este caso suele ser cuando se parte en dos, digamos, cuando una sola componente se parte en dos. Después, eventualmente, esta componente se va a partir de nuevo por acá, digamos, se van a ir partiendo, pero siempre se van haciendo como rajaduras así medio a la mitad. Ok, listo, gracias. Y después una cosa que por ahí no mencioné por cuestiones de tiempo y porque tampoco lo entendemos del todo completamente. Cuando el Bitwitness es acotado, a veces se producen como rajaduras que no cierran del todo. Entonces no terminan de desconectar algo, pero es como que se forma un dominio, de alguna manera, que de alguna forma está relacionado con el largo de la bola esa que nosotros estamos usando para calcular el Bitwitness acotado. Entonces a veces como que intenta romper por acá, pero no termina de romper todo y por ahí sigue por acá y hace como unos cuadrados, unos círculos. Digamos, eso es algo en los que estamos trabajando ahora, no como que pierde la referencia global como para tener información de dónde se va a ir, digamos, y pasa a otra parte, digamos. Claro, digamos, algo así. Gracias. Muy bueno. Bueno, Benjamín Marcolongo, adelante. Sí. Hola, Nahuel.
Buenísima la charla, como siempre. Me quedé pensando en lo que vos habías contado del apagón en Argentina, que si lo pensamos como una red, decime si estoy diciendo alguna estupidez, parecería ser que eso es equivalente a una transición discontinua, como un ataque, como lo que pasa cuando hace con un ataque de Bitwin recalculado, si me acuerdo bien. Entonces la pregunta es, ahora yo soy una persona usuaria de una red, imaginemos, y sé que estoy siendo atacado, ¿no? De forma aleatoria, casi seguro, pero sé que de forma aleatoria, de última eso es continuo, entonces puedo, si el N no es muy grande, puedo ir parchando. Ahora, si estoy siendo atacado con un Bitwin recalculado, ahí tengo la transición discontinua, entonces, bueno, estaría en problema. Entonces la pregunta es, yo si desde dentro de la red y con la capacidad de medirla tengo la posibilidad de entender de qué tipo de ataques, estoy siendo víctima, midiendo algo, o de alguna forma, algo, no sé si se entiende la pregunta. Esa es. Yo creo que eso depende mucho del sistema en particular. En el caso de redes eléctricas, por ahí se usa, ahí es donde justamente percolación no alcanza para estudiar eso, porque la funcionalidad de la red depende no solo de que esté conectada, sino de que se den las condiciones necesarias. Condiciones quiere decir que no haya sobrecarga sobre ningún transformador, digamos, sobre sin ninguna línea, y que se mantenga también la... Lo perdimos de nuevo. Ahí estoy de vuelta. Ahí volviste, arranco de nuevo la grabación. Si no, Nahuel, para que estás 2 veces. Poné el audio, aunque no se te vea, ¿no puedes poner el audio de la compu? No tengo micrófono. Estoy en un copo de escritorio. Bien, bárbaro. Bueno, porque aunque sea para tener el audio, aunque sea. Bárbaro. Apago la cámara, por eso sí, eso está jodido. Eso, veamos a apagar la cámara y veamos si de esa manera arranco la grabación. Bien, lo que decía era que en el caso de las redes de tendido eléctrico, por más de que siga conectada a la red, si se debilitan ciertos puntos, lo que pasa es que se terminan sobrecargando otros, digamos, y lo que se produce es una cosa que se llama fallas en cascada. Esos otro tipo de modelos un poco distintos que se usan, digamos, hay infinidad de papers sobre eso. Mucho aplicado a... Claro, digamos, tenemos una cuestión dinámica en juego. Y en particular para la red de tendido eléctrico hay como, mucho, digamos, específicamente sobre esto de las fallas en cascada. Pero sí, digamos, eso como que no sé si se puede generalizar y decir, bueno, me doy cuenta de que la red está sufriendo un ataque de tal tipo. Me parece que eso depende de cada sistema. Buenísimo, gracias, Nahuel. ¿Alguna otra pregunta, Benja, no? No, con eso. No. Damián, sigue en la lista de preguntas. Adelante. Hola, Nahuel. Muy buena la charla. Bueno, gracias. Te quería preguntar, el algoritmo de cálculo de influencia colectiva es fácilmente paralelizable. ¿Sabes si el de Bitwitness se puede paralelizar? Estoy pensando en paralelizar en el sentido de repartir el cómputo en varias máquinas, ¿no? Para hacer algo más Big Data. Sí, se puede. Se puede y ya hay, digamos, hay gente que lo ha hecho, digamos, hay algunos repos ahí en GitHub con algoritmos paralelizables. Incluso el de Bitwin es acotado. También, digamos, como corriendo un solo algoritmo, uno puede tener el Bitwin acotado para distintos L. Nosotros no estamos trabajando con esos algoritmos paralelizados, pero básicamente lo que se hace es un BFS de cada nodo,
Así que vos podrías paralelizar para cada uno de los nodos, básicamente. Bien. Bárbaro, gracias. ¿Algo más, Damián? No, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Está abierta la pregunta todavía. No sé si quieren, bueno, si no hay más preguntas. Pancho no sabía si iba a estar. Bueno, si no hay más preguntas, los esperamos de acá a 15 días, donde vamos a tener una charla de Omar, otro físico más. Vinieron 3 físicos ahí esta vez. Viene Omar Osenda a dar una charla con otros temas relacionados a Machine Learning, pero no de redes complejas.